Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al práctico 4 de didáctica de la lengua y la literatura 2. En este caso, la clase práctica, bueno, hola, buen día Santiago, Hola ¿cómo te Fer, va? estoy acá viendo que se grabe. Bárbaro. Bueno, pensábamos con Santiago cómo trabajar esta cuarta clase práctica y nos pareció muy interesante abordarla desde, partiendo, ¿no? Desde escrituras concretas de estudiantes de escuela secundaria a partir de consignas de escritura de ficción. Eh, en este caso, nosotros vamos a partir de un texto del 2018 en una escuela en la que yo trabajaba, a un trabajo en Berisso, una escuela secundaria, un segundo año de secundaria, donde quería empezar a abordar ciertas características del género ciencia ficción y para ello empezamos a discutir con los alumnos y las alumnas algunos tópicos de este género y yo iba anotando en el pizarrón ¿Cómo empezaste? lo que aparece. ¿Cómo? ¿Cómo empezaste la clase? Empecé preguntándoles si conocían el género ciencia ficción y si habían visto alguna película en ese sentido. Y siempre, porque sé que siempre hay algún alumno o alumna que sabe que se trata de ciencia ficción, muchos otros o muchas otras no. Y lo primero que apareció fue la palabra laboratorio. Entonces, cuando aparece la palabra laboratorio, que es una de las esperables, ¿no? Esto es dentro de lo esperable, empecé a anotar en el pizarrón y a partir de ahí empezaron a haber una lluvia de palabras sobre el pizarrón, una constelación que fue armando palabras como virus, robot, experimento, zombies, hasta que William, un alumno, planteó la palabra pobres, ¿no? A mí esa palabra la escribí bien grande en el pizarrón porque me pareció interesante porque también retoma un tópico de este género. Y lo primero que hice fue anotar una suerte de 10 palabras en el pizarrón para que elijan 5 y con esas 5 escriban una historia. Eh, Simplemente esa era la consigna, era empezar a ver de qué manera ellos y ellas se relacionaban con la escritura de este género, cómo se relacionaban con la escritura, ya veníamos trabajando eso en el año, y de repente me pareció muy interesante los verosímiles y las poéticas que aparecieron, y para el práctico de hoy elegimos esta. Una de esas Voy a producciones. leerla, sí, voy a leerla para que después Santiago la retome, ¿sí? Aquí vamos a hacer un juego con Santi a ver si él fuera el profesor de este escrito, que le llega este escrito y tiene que intervenirlo en el sentido de cómo producir más escritura, intervenirlo en un Claro, sentido estábamos hablando un positivo. poco antes de empezar de qué era intervenir y a mí me preocupaba un poco que se piense intervenir como reescribir y reescribir como dar por hecho que un texto no está bien. Y intentamos huir, por eso tomo con pinzas la palabra intervenir y la pensamos más en una intervención didáctica, en intervenir eh, con algún dispositivo que nos invite a pensar ese texto por otro lugar, que nos invite a generar escrituras que aborden algún tópico de la lengua, en este caso, o de la literatura, o de la lengua y la literatura que nos interese en particular. Esto es importante porque lo que dice Santi está directamente dialogando con el texto, uno de los textos teóricos que tienen para esta clase, que es Las entrañas de la lengua de Valeria Sardi, donde intervenir no es sinónimo de corregir. Es una palabra, corregir es una palabra muy semantizada, resemantizada en la escuela, y para que cuando nosotros, porque la idea es que ustedes también
en el foro que pensamos presentarles e invitarles a trabajar, trabajen sobre un texto, un escrito de una alumna, que piensen que nosotros no estamos pensando la escritura desde un enfoque deficitario. Esto es muy interesante y es muy importante que lo tengan en cuenta. Una cosa que Al pasaba contrario, ¿no? mucho, Fer, en mis prácticos, no sé si pasan en los tuyos, pasa en general, que a veces eh, queremos no ser deficitarios con la escritura, sin embargo, las palabras que usamos lo son. Entonces, digo, bueno, yo no lo quise decir. Bueno, habría que pensar qué estamos diciendo con lo que efectivamente decimos. Yo veo que hay una dificultad a la hora de decir, bueno, cómo pensamos las consignas. Digo, no, quiero decir, bueno, si quiero decir, es muy importante que intentemos usar las palabras eh, que nos pongan en un lugar más hacia la didáctica y menos hacia una mirada deficitaria. Sí, pero igual es muy importante lo que decís en el sentido de que yo, por ejemplo, lo hablábamos en la consulta anterior de mi comisión, que las palabras aparecen porque estamos hechas biográficamente de esas Mm, palabras deficitarias. Y yo, por lo menos, desde hace tiempo en esta cátedra, espero que esas palabras aparezcan. O sea, ¿para qué? Para que aparezcan y para reflexionar en torno a ellas, ¿no? Digamos, ¿de dónde viene la palabra actividad? ¿Por qué decimos tanto mm, actividad? Y la cátedra no trabaja esa palabra. La cátedra trabaja a partir de las nociones de consigna. ¿Por qué? Porque una consigna, y ahí empezamos a discutir, muy interesante fue la consulta anterior porque empezamos a discutir, bueno, ¿cuáles son las diferencias? ¿Por qué una actividad no y consigna sí? No es un capricho, digamos, tiene que ver con enfoques epistemológicos de por qué no, por qué sí, y por qué nos parece que la noción de consigna, que es lo que vamos a plantear hoy, como una consigna a partir de esta escritura, qué consignas daríamos para focalizar y problematizar un saber de la lengua o de la literatura, por qué la consigna es mucho más productiva para nosotros en la cátedra. ¿Sí? ¿Por qué nos parece que es esa palabra y no es la palabra actividad? ¿No? Y sí, me es lo parece que que es significa. interesante tener en cuenta. Exacto. Y porque Eh, además pertenecen a paradigmas diferentes. Leemos el texto primero. ¿Te parece? Acá está la consigna, escribir un relato que incluya 5 de las siguientes palabras. Acá está en la lista de palabras. Em, bueno, leo un poco yo y después, si no veo bien por cómo está grabado, te pido, Fer. ¿Vale? Había una vez un laboratorio con máquinas. Los científicos son tres. Ellos dijeron que había un virus de zombies. Los pobres tienen la casa toda rota por todos lados. Tienen muchos agujeros. Los científicos hicieron mucho. Hicieron muchos zombies. Los zombies fueron a matar a la gente pobre. Entraron muy fácil por los agujeros. Empezaron a morder y matar a las gentes pobres, madres, hijos, bebés y ancianos. También a los tres científicos. Las personas empezaron a correr y esconderse. Los zombies corrían muy rápido con el miedo, se empezaron a matar ellos mismos. Algunos se tiraban de los puentes más altos con sus hijos. Fin. Bien, este relato lo escribió una estudiante que al principio decía que no sabía escribir, como pasa en la escuela secundaria, pero de repente escribió este relato, ¿sí? Con una sucesión de imágenes y están subrayadas las palabras que eligió, ¿no? Porque las palabras que aparecieron fueron nave espacial, zombies, experimentos, robot, futuro, virus, laboratorio. eh, armas nucleares, pobres y máquinas, ¿no? Digamos, toda es una constelación de palabras eh, que iban a construir un verosímil. Y de hecho, esta estudiante lo construyó, ¿no? La pregunta es, primero, ¿qué nos sucede cuando nuestras estudiantes nos entregan este tipo de escritos? ¿Sí? O sea, ¿qué buscábamos con la consigna? ¿Sí? ¿Y qué aparece en los escritos? ¿Sí? Evidentemente, con la consigna yo esperaba la construcción de un verosímil. Acá, como noción fuerte, ¿sí? de, de este trabajo era
qué verosímil, ¿no? ¿Qué mundo hecho de ficción construyen estos alumnos? ¿Con qué tópicos? Y por el otro lado, ¿qué palabras usan? ¿Qué palabras van a usar para ese verosímil más allá de las palabras que surgieron en la clase y que tenían que elegir para construirlo? La inserción de esas palabras es muy importante, pero también empiezan a aparecer otra selección de palabras, ¿sí? Y en este sentido, quiero eh, ubicarme en un lugar que es muy interesante para nosotros en la cátedra, que nosotros no trabajamos diferenciadamente, ¿sí?, los objetos de enseñanza, lengua y literatura, sino que los trabajamos en esa trama, ¿no?, en forma articulada, en ver cómo dialogan y cómo se trama ese objeto lengua y literatura que no va por separado. Digo porque hay tradiciones que lo han separado Claro, ahí nos podemos y referir directamente al texto de Valeria. exacto. Para pensar, a mí me gusta, o me gusta, qué decir, no, pero hay algo que me parece que es muy claro y que yo no lo había visto antes en cómo se instaló la gramática oracional y sobre todo el análisis sintáctico dentro de la tradición escolar. Yo no lo había pensado nunca en relación con la dictadura, como aparece en el texto de Valeria, que como una despolitización también de la práctica, y una práctica que quedó totalmente instalada, que parece propia de la escuela, que incluso parece que no tiene ideología. Yo antes de pensarlo, antes de leer el texto de Valeria, lo pensaba sin ideología, como una práctica instalada, parte de la escuela, que se piensa como erradicar o no, pero que no tiene tanto matriz ideológico. Y a partir del texto de Valeria me parece que tiene, digamos, obvio, todas las prácticas tienen matiz ideológico, pero a veces algunas me quedan sin verlas, desdibujo. Y ahí está bueno pensar cómo, cómo pensamos la gramática también desde una postura ideológica, en cómo intervenimos eso, en cómo intervenimos la lengua también. Digamos, si vamos a pensar en una intervención de la escritura, esa intervención no puede ser una normalización, ¿sí? Ni de la escritura ni de los cuerpos. La misma estructura de la escuela tiende a normalizar esas corporalidades que tienen que estar ahí sentados en un banco esa determinada cantidad de tiempo y también a normalizar la escritura, que tiene que ser una escritura culta, neutra, como si esa escritura neutra no tuviese ideología. Siempre hablo de Brasil, pero en la secundaria en Brasil eso es mucho más fuerte porque para entrar a la universidad vos tenés que hacer una redacción y esa redacción tiene que estar hecha en una lengua culta. Después te enseñan, después repiten en la oralidad que la lengua culta no es más prestigiosa que la otra. Pero sin embargo, sin esa lengua culta no accedes ni a una universidad ni a un empleo público. Acá por suerte eso no lo tenemos, pero sigue esta impronta de decir, bueno, tengo que enseñar sí o sí una lengua culta y que es más prestigiosa que otra. A mí eso me hizo pensar este texto. Traemos acá para compartirles una cita que la podemos leer, igual ustedes la están viendo. Puedo empezar desde la práctica de escritura, funciona como una marca fundamental para la enseñanza de la gramática y de esta manera ya no se trata de pensar la enseñanza de la lengua desde una visión que oponga el nivel oracional al nivel textual, sino que propone un punto de encuentro entre dos modos contrapuestos históricamente, es decir, busca la articulación entre el paradigma de la gramática del texto y la oracional, enseñando contenidos gramaticales puestos en juego en los textos resultantes a partir de consignas de trabajo focalizadas. De esta manera, además, se resignifica la enseñanza y el aprendizaje de la gramática en relación con la apropiación de la lengua escrita y en algunos casos se trama la enseñanza de la lengua y la literatura. Si vos pensás, ponés en diálogo esta cita de Valeria con este escrito de esta estudiante, ¿no? Digamos, cuando uno da clases en las escuelas es muy interesante, uno de alguna u otra manera conoce el contexto.
conoce a la larga o a la temprana de dónde vienen los estudiantes, de dónde viven, con quiénes viven. Es una palabra que no está en este texto y que yo fue la primera vez que a mí se me figuró, pero lo vuelvo a leer y no la encuentro, y no está, que es la palabra chapa. Esta es una escuela de un barrio semi-rural de Berisso, está en el intermedio entre La Plata y Berisso, que se fue poblando con población migrante, con población norteña y hasta boliviana y peruana, hay comunidades, ¿sí? Y justamente esta alumna no es de origen boliviano, pero la madre sí, y una lógica que tiene el barrio para construir sus casas cuando llegan y lotean es construir casillas de madera y chapa. Porque uno pregunta y dice, bueno, ¿por dónde entraban los zombies? Y entraban por los agujeros, pero esos son los agujeros de las chapas, ¿no? Digamos, uno como profesor o profesora hay ahí un uso de la lengua y del verosímil de manera, como dice Valeria, focalizada y contextualizada. ¿Cuáles son los resultantes de esas escrituras? Bueno, se está configurando un mundo en este escrito que va más allá de la ciencia ficción. A eso quiero decir, ¿no? Digamos, no podemos pensar, y acá sí discuto muchas veces la intersección o la no intersección entre los géneros literarios, ¿sí? y la ESI o la perspectiva de género, ¿sí? o la perspectiva étnica, ¿no? Digamos, ¿cómo separar este escrito? Lo voy a ver solamente como bueno, está bien, escribiste un texto de ciencia ficción, estás aprobada, punto, cumpliste con la consigna. Este texto desborda la ciencia ficción, porque justamente está atravesado por dimensiones que como profesores y profesoras tenemos que tener en cuenta. Sí, yo estaba pensando también en la dimensión afectiva que tenemos con la escritura. En plano eh, temático, digamos, acá hay una representación de un barrio, hay una representación de ciertos sujetos, hay una representación de la propia identidad y también de la forma de escribir. Entonces, las diferentes formas de intervención dependen con las distintas escrituras a las que nos enfrentamos. Una cosa es intervenir textos de acá de estudiantes de la cátedra que tienen eh, como mucha práctica de escritura y muchas herramientas para ir modificando esos textos y que buscan una modificación de esos textos o unas reescrituras para lograr nuevas versiones, en relación a alguien que capaz que escribe por primera vez, que tiene una mirada una, muy deficitaria sobre las propias textualidades y donde necesitan una aprobación. No es lo mismo que yo le diga que yo devuelva en este texto, es muy lindo, está muy bueno, que en una instancia universitaria que capaz que le está muy bueno, no quiere decir nada. ¿Sí? Porque esas personas ya saben que escriben bien, ya están en el último año de la carrera. No es necesario, no me parece como productivo. En cambio acá hay una dimensión ahí de lo afectivo que sí está bueno tener en cuenta y que sí cada cosa más chiquita, como marcar el texto o como no decir nada o como mirar la falta en relación a lo que está buenísimo, es muy significativo. Va a hacer con que esta persona siga escribiendo o no escriba nunca más. Em, Ahí hay algo de la propia identidad, desde la letra, que por eso la mostramos, a las palabras que usa. em, Digo, bueno, me parece que es, es obvio que, o me espero que hagan una mirada deficitaria quizás de algunas faltas de ortografía. Sin embargo, yo puedo ver que las palabras que copió del pizarrón después sí las escribió sin faltas de ortografía. Entonces ahí hay una mirada sobre la lengua. Me parece que no es lo mismo mirar una palabra con B corta en el pizarrón y escribirla con B larga que escribir virus con B corta y escribir virus. Entonces ahí hay una, una búsqueda de escribir sin esa falta de ortografía o de escribir virus con B corta. Vamos, pensemos dar la vuelta a la mirada deficitaria eh, en general, ¿no? En Sí, general, pero en particular en gente que
está escribiendo por quizás en una primera vez, al principio del año, con una mirada escolar, que esperan ser Sí. evaluadas y que Ujú. quizás han sido muy criticadas en el pasado. Y justamente quería hablar de eso, digamos, dos cuestiones en principio. Lo que esperamos de este práctico es que tengan esa segunda lectura sobre estos textos, digamos, porque uno tiende a mirar, cuando nunca fue profesor o profesora, a que tal vez no haya una coma en este texto. Bueno, no nos interesa eso. ¿Por qué no nos interesa? Bueno, es una postura epistemológica e ideológica, ¿no? Digamos, nos interesa más pensar en qué relación venían teniendo estos estudiantes, y acá digo la segunda cuestión, eh, con la escritura. Pensemos en esta alumna como una alumna que prácticamente no escribía, porque era de alguna manera como a mí me habían pasado su legajo o su trayectoria, ¿no? Y de repente se pone a escribir ficción y de esta manera, mezclando minúsculas con mayúsculas, sin acentuación, sin signos sin comas, sin puntos, sin puntuación, pero que de repente despliega, ¿sí? En un curso de un segundo de una escuela secundaria, toda una poética. Y toda una poética que está atravesada y que después va a seguir desarrollando, ¿sí? Que está desarrollada desde en el cruce entre lo étnico y el género, porque si uno se pone a pensar, en principio, este es un texto de masculinos, ¿no? O sea, los zombies son masculinos, los científicos son masculinos, y digamos, y uno puede pensar, ¿cómo desarmamos eso? Bueno, en principio es por cierta apropiación del género, donde también los, los conocimientos que puedan tener nuestros alumnos son de esa dominancia masculina. Sí, como ¿Sí? Pensemos en la ciencia ficción tradicional. Y cierro con esto. También pensar, cuando tenemos una mirada atravesada por el género, de qué jerarquía familiar hay acá, ¿no? Porque de repente aparece toda una familia, donde los zombies van a morder, obviamente, pero no es casual que primero aparezca la palabra padres, después madres, después hijos, después bebés y después ancianos. No solamente masculino, sino como una jerarquización de quién aparece primero, ¿no? Digamos, el que aparece primero es como la pirámide estructural de esa familia, ¿sí? Hay también otro tópico sobre los cuales se puede trabajar o podemos tomar como para desarrollar o para trabajar e interpelar con alguna consigna escrita. claro, lo iba a poner en relación con lo que decía de el análisis sintáctico como naturalizado. Acá parece muy naturalizada la mirada de género, como hipermasculinizada, o- y parece difícil de ver. Si está tan a la vista, decís, bueno, ¿cómo aparece el género acá? No, no es un texto de género, alguien podría decir. Sin embargo, sí, hay como decías, hay una mirada como muy masculina de quiénes serían los protagonistas de esta historia, quiénes son los científicos, los tres científicos. Em, Podrían ser capaz una científica en el medio, dos científicos y una científica ahí, si no usa lenguaje inclusivo, no sabemos, pero yo me imagino tres científicos hombres. Em, También por una tradición cinematográfica en donde los protagonistas de las películas de zombies son todos varones. Acá podemos retomar una cita de tu texto, Fer, em, para, para volver sobre un, un texto, pero es más o menos lo que estábamos hablando. Son unas preguntas em, que te preguntabas en la primera página del texto que está en la Biblia. ¿Qué decisiones literarias digamos, reflexiono a continuación sobre algunos interrogantes respecto a estas escrituras tramadas por distintas miradas de lo que significa ser varón? ¿Qué decisiones literarias operan en estos textos? ¿Cómo se cifran sus experiencias sexogenéricas en sus relatos? ¿Qué reapropiaciones de sus consumos culturales tramaron en esas poéticas? ¿Cómo se desarticulan las violencias simbólicas naturalizadas al interior de la masculinidad hegemónica? ¿Qué clases de masculinidades aparecen representadas?
Están ahí, me parece que esta batería de preguntas está buena hacérselas a cualquier texto que querramos después seguir dialogando. En ese caso había todo un corpus de textos literarios escritos por estudiantes varones, cis heterosexuales, y las preguntas iban en torno a ese tipo de escrituras, pero tranquilamente podemos preguntarnos de qué manera se minan ciertas representaciones en este texto de esta estudiante como para volver a trabajar en otras consignas de escritura, ¿no? Digamos, y que me parece que también esta consigna sobre las consignas de escritura que estoy planteando es lo que le vamos a pedir en el foro de esta clase, ¿no? A partir de un texto literario escrito en la escuela por un estudiante, de qué manera podrían trabajar, ¿sí? Más escritura, ¿sí? Otros textos que focalicen ciertos tópicos, ¿sí? O como diría Valeria en su texto, ciertos tópicos, problemas contextualizados, focalizados, para trabajar sobre esa escritura, ¿sí? No de manera general, sino bien situado. Pienso en cómo armaste la consigna, que la armaste allí como tenías algo pensado, generaste esas palabras en la clase, pero fuiste vos con una intervención didáctica que le diste mucha importancia a la palabra pobre. Cuando apareció, la escribiste un poquito más grande, eso es una intervención didáctica y hace que de repente toda la historia, que es una historia de zombies, eh, yo el fin de semana pasado vi una que pasaba en Las Vegas, en vez de pasar en Las Vegas, que es donde pasan las historias de zombies, que pasan en cualquier lugar de Estados Unidos, la palabra pobre hace que se la imaginen en otro lugar. ¿Sí? Las representaciones sobre pobreza muchas veces no están hechas sobre los Estados Unidos y empieza a aparecer el barrio. Si hay ahí una intervención didáctica, hay ahí algo que queremos que aparezca. Después va a haber otras cosas para seguir trabajando, claramente. Pero ahí también hay una intervención, digamos. Después podemos pensar o pensaremos más adelante cómo hacer que aparezca el género. Pero sí aparece la clase y desde algo que evidentemente es un tema importante en la clase porque apareció desde ahí. Si hay algo ahí que era una inquietud propia del curso y que después va a aparecer en los textos y que después vos podés analizar en esto de las chapas. Exacto. En el mismo libro, no en el capítulo 3 sino en el uno, hay una pregunta que me parece que aplica un poco a este tipo de textos, que es de qué manera los estudiantes estetizan el barrio, ¿no? Digamos, y me parece muy interesante porque no solamente estaba yo atento, en esta escuela hay toda una estetización de varios tópicos del barrio, de la pobreza, de las esquinas con los basurales, de la vivienda. ¿Sí? El tópico de la vivienda es muy fuerte y aparece muy recurrentemente en estos escritos, ¿sí? Y de las prácticas cotidianas del barrio, ¿no? Es un barrio donde también es importante la palabra calle. ¿Por qué? En el sentido de calle de barro. Eh, Cuando llueve no hay estudiantes porque el barrio tiene una sola calle de cemento, ¿sí? Que es la calle 8. Y está lejos de la escuela. En realidad, todos los estudiantes viven en su 90% en calle de tierra. Es imposible que lleguen a la escuela cuando llueve, ¿no? Pero también eso lleva a ciertas prácticas, ¿no? Del barrio, ¿no? En el sentido de cómo hacer para sacar el agua de las casas, cómo hacer para desviar el agua, digamos, hay toda ahí unas prácticas barriales que tienen que, cómo llegar a ciertos lugares, tienen que llegar al camino para irse a trabajar, digamos, también eso lleva a ciertas prácticas que tienen que ver con esta estetización del barrio. Entonces, en ese lugar privilegiado que es la escuela y la escritura como práctica, aparece este tipo de estéticas que son muy interesantes. Y hoy te contaba el tema de por qué la chapa, ¿no? Y por qué los zombies pueden entrar por ahí. Porque en general, cuando las familias vienen por primera vez al barrio, lotean y hacen casillas de chapa y madera, pero las chapas específicamente son de segunda o tercera clavadera, se llama, ¿no? Es decir, son chapas ya usadas
que se usaron en otros lados se consiguen y se ponen sobre los postes de madera. Entonces, las chapas, ¿sí?, hacen entrar la luz a las casas. Y que esta chica haya decidido, porque esa es otra de las preguntas, ¿no? ¿Qué decisiones eh, literarias toman nuestros estudiantes? Ha decidido que los zombies entren por esos agujeritos que tienen las chapas. Es muy interesante esa metáfora. Sí, estaba ahí pensando en cómo ir conociendo, ¿no? Esto de conocer qué es lo que pasa y cómo conocemos también a través de la escritura. Es un, como que vos hay un montón de cosas que aprendiste leyendo los Claro. textos de estos estudiantes. Es como que lo contás ahí como, ¿qué es? Bueno, ahí hay eh, un saber otro, un saber que a vos te sirve en la práctica, que a vos te sirve como, para analizar literariamente estos textos, pero que lo has tomado ahí de qué te cuenta, qué va apareciendo de los alumnos, las alumnas, y cómo vas ahí también repreguntando, decís, ¿y por qué? ¿Por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y también hay un trabajo ahí de entender, así que no es de un día para el otro, que es ir preguntando, es ir viendo qué les puede pasar a estas personas que conviven con vos. Em, Volviendo un poco ahí al texto, estamos haciendo un ida y vuelta para pensar bien desde la práctica. Si podríamos haber pensado un poco también una exposición solamente teórica de los textos, quizás un poco más ordenada, pero nos parecía interesante hacerlo al revés para, para pensar desde la escuela, desde este texto, qué pasa con los textos teóricos, dándole más una gran preponderancia a la historia acá de los zombies. Yo le decía a Fer antes de empezar, digamos, que me decía cómo intervendrías o qué harías a partir de este texto en relación a la consigna. La consigna era eh, escribir un relato y yo lo que veo es un relato, hay una historia, pero hay más una descripción que una historia. En términos lingüísticos, hay todas frases cortas, no hay casi eh, oraciones que lleven que hagan una historia. ¿Sí? No hay una historia, hay distintas imágenes muy potentes que tienen que ver con la destrucción, que tienen que ver con el apocalipsis zombie, que son muy buenas, la gente tirándose de un puente alto con sus hijos, es una imagen muy potente, hay todo un universo creado en este barrio, pero no hay una historia. Em, Pensando la historia en un personaje que le pasan cosas en este mundo y también que puede haber otro tipo de complejidad. ¿Sí? Yo pensaba como en diferentes textualidades que me interesa enseñar en la escuela secundaria. Una es la descripción, y este texto entraría más en una descripción. Otra es la narración, donde habría más subordinadas, una historia, algo em, que le va pasando a un personaje. Si bien este texto empieza con había una vez y está en pasado, tiende a ser más descriptivo que narrativo. Y otro podría ser una argumentación. Yo puedo, en este universo zombie, proponer que se escriban razones por las que sucedió esto, pensando también en, en un diálogo ahora entre la realidad y la ficción, que estamos como un poco en un apocalipsis zombie, de por qué pasan estas cosas. Eso también puede aparecer en un texto de análisis de este universo. Pero retomando el relato, a mí me interesaría que después de esto se pueda escribir una historia, a alguien que le pasa algo, pensando también en cómo son las historias de ciencia ficción en general, que es la historia de un sobreviviente. Siempre se mueren todos en las historias de zombies y hay un protagonista. No, todo lo remarco porque no hay que pensar en cosas tan originales. Me parece que lo bueno de este texto inclusive no es la originalidad, sino la reapropiación de espacios comunes, de lugares comunes de las historias. Ahí radica
la fuerza de este relato y me parece que es una buena práctica a la hora de pensar una consigna. También para pensarla en un rato, como no puedo estar 3 días pensando qué voy a hacer porque suelo tener un montón de cursos, si no, no se come. Entonces hay como... em, me interesa pensar la práctica desde un lugar práctico. Es muy interesante esto en el sentido de que vos que estás acostumbrado a escribir consignas y que has escrito libros de consignas, de hecho tenemos en la próxima clase práctica varios de esos libros, eh, de alguna manera cuando vas pensando y vas viendo el texto, me parece como que vas armando la consigna, ¿no? Y me parece como que ya desde el vamos estarías hablando de la voz narrativa de una sobreviviente. Ahí hay una elección también de género. ¿Cómo la pensás? ¿Pensás una chica, un chico, un varón? ¿Quién es ese sobreviviente? ¿Cómo estás pensando ese personaje? Porque de alguna manera ya del texto, cuando venías hablando del texto, yo esto está como en vivo y te lo estoy Mm, preguntando ahora, no te lo pregunté ujú. antes. Por eso es interesante esto. Eh, y algo que me preguntan en las consultas también, bueno, ¿cómo escribimos la consigna? O sea, cómo se escribe la consigna? ¿Cuál es la formulación de Claro, esa ahí hay dos consigna? cosas importantes, que está bueno el lugar que me pusiste, que es como wow, libro de consignas, pero está bueno porque eh, por más que ya la tenga preparada, la noción misma de consigna implica siempre un cambio de acuerdo con cada contexto, con cada clase. E inclusive si ya las tengo y hay consignas que funcionaron muy 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 bien en un curso, en otro a veces hay una pregunta, algo, hay que hacer ahí alguna modificación. em, Siempre la consigna está abierta a ser modificada dentro de cada clase. em, Cuanto más trayectoria tenés dentro de la escuela, más repertorio de consignas tenés. Pensaba en el otro día en la dificultad ahora de las burbujas que hubo al principio del año, donde yo no tenía total certeza de qué burbuja me iba a encontrar. Entonces tenía que tener varias cosas preparadas. Eso, cuando ya tenés varias cosas es más fácil, pero cuando a veces vas por primera vez a la escuela, tenés una sola cosa preparada, querés más certezas, querés saber qué burbuja va a estar. Si bien me dicen, a veces que la información es falsa, a veces me dicen, la preceptora o el preceptor me puede decir, tenés con la burbuja B y llegás y está la otra burbuja, y esa consigna ya la hiciste. Entonces hay que siempre ir eh, pensando un poco, no en la improvisación, sí, no en la improvisación sobre la nada, sino en ir reescribiendo esa consigna en, en relación con lo que pasa ahí, con las inquietudes, con los intereses. Exacto. Por ejemplo, acá que aparece esta mirada de género totalmente masculina, a mí me interesaría poner una protagonista mujer para ver cómo ella se salva en este apocalipsis zombie. Primero, en el lado lingüístico, para ver cómo se arma esa historia, ¿sí? Cómo pueden aparecer otro tipo de estructuras que tengan más que ver con la narración, con qué hizo, cuándo. Entonces le pediría un poco que retome esos momentos, el momento de que eh, propondría 3 momentos en el que se descubre eso, dónde estaba la protagonista, en el momento en el que se descubre el virus zombie y en el momento en el que entran a las casas y en el momento donde hay una fuga y hay que esconderse. ¿Sí? Pueden ser retomar esos 3 momentos y ver cómo se salva. No sé si pondría lo de los hijos. ¿A vos qué te parece? No, yo más que los hijos, yo habría un momento que detallaría en la consigna, que sería la preparación de la casa sabiendo que va a haber una invasión. Digamos, me Ah, parece que ahí indagaría, porque hay que prepararse y hay que preparar la casa. Y me parece que yo indagaría por ahí. Y esto es nuevo, digamos, lo estoy pensando ahora, pero sería muy interesante ver de qué manera tapamos esos agujeros, ¿no? Digo agujeros porque está escrito ujú. así, agujeros. eh, y, y por otro lado me interesaría mucho saber quiénes la preparan a esa casa, quiénes son esas, quiénes van a ser las que trabajen esa casa.
¿Son esos padres? ¿Son madres? ¿Quiénes son? ¿Cómo son esas prácticas desde ahí? Después sí podemos plantear de que evidentemente, a pesar de esa preparación, hay una invasión y alguien se salva y escribe eh, desde ese lugar del sobrevivir a la invasión, La ¿no? sobreviviente le puse el título de la consigna. Bien, perfecto, ahí ya tenés el título. Bien. ¿Cómo se puede llamar? Eh, una de los engaños didácticos que trabajo, que no son engaños, que les nominen ellos, que ellos nominen a la sobreviviente, ¿sí? Em, una persona, no, una mujer ha sobrevivido. ¿Estás en el docs? ¿Sí? A la invasión zombie. Em, y nos cuenta su historia. Exacto. Em, retoma la voz de esta mujer. No, ¿qué puedo poner? De este personaje. Sí. em, para contar su aventura. Te propongo incluir Bien. la descripción. No, La preparación de la casa. la preparación de su casa luego de escuchar Para la que noticia, no. porque a mí me interesa que esté ese momento en el que se escucha la noticia. Bien, bien, bien. Perdón, pero lo quería meter en algún lado. Bien. Luego de escuchar la noticia, la irremediable fuga de su casa, Sí. diable fuga de su casa perseguida por los zombies, la pérdida de un ser querido Ujú. y eh, el, Me gustaría poner la palabra futuro, o sea, cómo imagina el el futuro. rescate Ujú. y cómo imagina su vida en Su el futuro. futuro. Ujú. Ya está. Sí, ya está, ya está. Como me parece que es importante ahí todas las herramientas que aparecen. Como que Sí. hay no dejar tanto librado al azar, porque ahí aparece como y decir lo que esperamos. Eso, no solo no dejar librado al azar, sino decir lo que esperamos. La respuesta está en la consigna. Eh, hay algo ahí fundamental, también importante a la hora de pensar las propias consignas de los foros y de los y, y de, las instancias evaluativas, ver que, que lo que pedimos está ahí y a la hora de escribir no, no dejar una parte imaginaria. ¿Sí? Me imagino que van a escribir la fuga de su casa. O me imagino... No, si quiero que me describan su casa porque me interesa cómo está descrita en la primera historia, lo tengo que poner. Eh, Te hago un paréntesis, que me parece muy interesante lo que estás diciendo, pero que viene a cuento con una discusión que tuvimos, no discusión, sino debate que tuvimos en la última clase de consulta y que yo retomaba ciertas palabras que aparecieron en mis foros sobre de una forma de que los estudiantes trabajen en forma contextualizada, más que nada en este contexto de virtualidad,
es a partir de ciertas nociones que aparecen ahí ligadas a la escritura creativa, como la noción de libertad. Y lo que yo les planteaba a partir de cómo entendemos nosotros las consignas, que esa palabra no existe, directamente no existe la palabra libertad, sino que la consigna lo que da es un marco de restricciones, dentro del cual, ¿sí?, focalizar una narración, focalizar una poética, y donde no se puede escribir cualquier cosa, ¿no? Digo porque aparecen ciertos romanticismos con ciertas palabras que a la hora de la práctica concreta no funcionan, no funcionan. Y estábamos de acuerdo, ¿no?, en la clase de consulta, en el sentido de decir, sí, no, escribí un cuento. Bueno, a ver, uno puede decir, esta consigna también dice escribir una historia, pero sin embargo, ¿sí?, de esa historia tiene que sí o sí insertar 5 palabras que ellas mismos trabajaron que pusieron en ese pizarrón, y que esas palabras ya funcionan como restricción. En esta consigna que empezamos a armar entre los dos a partir de este texto, que de alguna manera vuelve a escribir el texto y busca esos intersticios del texto para generar más ficción, tampoco es libre, que es un poco lo que venías diciendo No, vos. no, lo No que es tiene es que esa palabra libre no significa nada en realidad. Me pregunto para qué exacto. aparece ahí. Yo me imagino que aparece para que la gente se sienta bien, como diciendo, bueno, en este contexto puedes escribir lo que quieras y va a estar bien. Me da dudas. No sé si la libertad va a hacer sentirse bien a esa persona que no sabe qué escribir. Me parece que lo que hace sentir mejor es saber qué tenés que hacer. Que la libertad va más a la hoja vacía, a no ser qué poner, a no saber qué poner. a- yo me imagino que puede venir por ahí. ¿Por qué la escritura libre? Es como, sentite Sí. bien, hacé lo que quieras, sé libre, crea. Y, y- y a veces eso es pánico también, ¿no? Y como decís vos, no es lo que Sí. pedimos, es una mentira también. Sí, de todas maneras tampoco es lo que esperan los estudiantes, Mm. porque si uno se pone a pensar, digamos, los estudiantes también están esperando que nosotros digamos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Es la escuela. Sí, igual ¿Qué hay de tenemos que hacer? Somos los todo, ¿eh? A mí profesores. también me preguntan. A mí Claro, la relación es alguna asimétrica. algún estudiante me acuerdo que me ha dicho, ¿por cuándo vamos a poder escribir lo que querramos? Pero es el interés de una estudiante que quiere escribir ella y está buenísimo. Yo le dije como, pero mi trabajo ¿cuál es? Está buenísimo que escribas, escribí. Si querés traerlo, leemos. Pero no hay ninguna intervención. Dejo de tener trabajo ahí. ¿Para qué voy? Si escribo libre. Sí, y me parece que También. nosotros también hacemos ciertos engaños donde nosotros tiramos la consigna, pero también escriben lo que quieren. O sea, a Sí, sí, ver, sí. hay ahí digamos, nosotros jugamos con eso también. No hay que decir, bueno, no, Mm. todo lo que te gusta queda fuera de la escuela porque la escuela es la cárcel y todas esas imágenes que muchas veces nos hacemos. No, no, nosotros construimos ese contexto, y ya lo vimos en la clase de contexto. Nosotros construimos ese contexto de productividad. Y en ese contexto de productividad, en esas ficciones, y más que nada en la escritura de ficción, dentro de esas poéticas, entra también lo que querés. Digamos, hay ahí un juego, ¿sí? Digamos, como decir, bueno, en la libertad está el goce, en la escuela no, ¿no? Digamos, hay ahí juego de tradiciones, y con el cual muchas veces hasta ciertos talleres extraescolares por fuera de la escuela se plantean su argumentación y su modo de existir, ¿no? O sea, venía este taller que te ponemos un almohadón y vas a ser libre. Bueno, no, no. Nosotros no partimos desde ahí, me parece que es una mirada pobre, digamos, y pobre en el sentido de didáctico, ¿no? Claro, En el es esto sentido de no de... hago nada, te doy algo para escribir y ya está. Y también Exacto. en no criticar estos textos o no tener una mirada deficitaria, no quiere decir que está todo bien, está todo perfecto y yo no voy a intervenir y yo no voy a enseñar nada. Eso tampoco va por ahí.
y a veces también se piensa la didáctica desde ese lugar, con una mirada deficitaria de la didáctica, en decir, bueno, no corregimos más porque ahora está mal y, y Claro. no vamos a hacer nada, y les doy un abrazo y los aplaudo. Eh, Mm. los aplaudo porque me parece que está bueno lo que hacen, y después sigo Exacto. laburando, no es que tampoco está todo bien y no voy a enseñar nada. Pero Exacto. Y pensaba también, digamos, que nosotros en este momento, quería aclarar esto, estamos pensando una forma de intervenir sobre esos textos de esta manera, a partir de esta óptica, con consignas de escritura. Pero no es la única. Lo que digo es, una forma de intervenir también los textos escritos, y más que nada estoy pensando en la presencialidad, pero también en la virtualidad yo lo hago mediante mensajes de WhatsApp, es cuando quiero rescatar algún tópico que escribieron, se los pregunto. O sea, y eso también hay una decisión didáctica de profesor o la profesora de, bueno, es curioso tu texto, me interesa tu texto, pero me interesa por qué elegiste esta metáfora. ¿Por qué esta metáfora? De hecho, yo a esta alumna le pregunté por qué el tema de los agujeros, o sea, me llamaba la atención agujeros, sabía por dónde venía, ¿sí? Y ella misma decía que las casas que ella conocía, ¿sí? La luz del sol entraba por esos agujeros, digamos. Y eso es una forma de ir construyendo la poética e interviniendo los textos de por qué escriben tal cosa o ujú. cual. En este práctico lo vamos a hacer a partir de consignas de escritura, pero digo, no quería dejar de decir que las intervenciones también se dan en forma oral, en forma presencial, en forma eh, diferida, ¿no? Digamos, hay varias formas de intervenir sobre las escrituras y sobre los objetos de enseñanza, ¿no? Sobre la lengua y la literatura. Sí, ahí estás hablando también de una forma de construir teoría desde las preguntas, sí, que Ujú. pueden aparecer tanto en textos teóricos que nos interesa, a mí a veces me interesan más las preguntas que después que las citas capaz o de lo que pueda afirmar, y después poder entablar un diálogo en las distintas situaciones. A mí también me pasó el año pasado, me acuerdo de escribir WhatsApp personal, en decir, che, qué onda con los trabajos, porque si no, nada. Y ahí aparece un diálogo de, no, mirá, estoy haciendo este otro trabajo, bueno, mándamelo para otra materia. Y ahí un alumno me terminó contando de cómo pensaba las redes sociales en relación a los likes y a... Entonces ahí es una postura didáctica también la pregunta, desde la docencia, pero también desde el ser alumne, ¿no? También hay una postura didáctica entre las personas del práctico que preguntan y las que no. Y, y, Exacto. y militamos un montón esa pregunta, porque ahí es donde, en este diálogo que hacemos, que tenemos, si bien trabajamos desde la misma perspectiva, seguramente tenemos inquietudes distintas, me parece que ahí se genera lo rico. Es decir, bueno, hay algo acá que puedo seguir trabajando, que puedo preguntar, que puedo en esta consigna. Yo llevo la consigna, pero hay una parte que falta hacer y que la va a hacer el curso. Y el curso es tres personas, es ver ahí distintas voces, esas distintas voces van a aportar distintas cosas. Va a haber gente que sí, que quizás no diga nada, pero otra persona va a decir algo que sí interpele a ese alumne y seguramente no sea yo. Ujú. Pensemos ahí en preguntar, en seguir indagando, en también construir preguntas imposibles, que es parte de la docencia. Más en este Ujú. contexto, las preguntas imposibles son, ¿cómo hago para que todos se conecten? ¿Cómo hago Ujú. para que todos vayan a la escuela todos los días? Claro. Eh, no tiene una solución, pero la pregunta es productiva porque se van pensando estrategias. Ujú. Yo pensaba, ¿no? En este hilo que decimos y que vos planteás también de la pregunta, me preguntaba, a medida que hablabas, yo ya tendría preparadas las preguntas para esta consigna que acabamos de escribir, ¿no? En principio tendría pensadas dos preguntas. ¿Mm? Y voy a hablar de esto que hablamos de la articulación entre lo literario y la lengua, ¿no?
A mí me parece muy interesante cómo con qué palabras van a construir este verosímil, ¿sí? Y por otro lado, ¿cómo van a construir ese yo? O sea, a mí me resulta muy interesante, y ahí está la lengua, ¿no? Digamos, es decir, ese yo generalizado desde una mirada de femenina o de Mm. mujer, ¿sí? Y qué tensiones va a haber entre esa construcción de la lengua generalizada y la construcción de ese verosímil, comparándolo con el texto origen, ¿no? Con el texto base que tomamos nosotros. Digamos, porque esto también es interesante verlo. O sea, esas preguntas tienen que ver no con respecto a un texto aislado, sino con relación a una poéticas. Y Mm. pensar que nuestros alumnos construyen poéticas ya es también una decisión didáctica, ¿no? Sí, Digamos, no contraria a la queda mirada atrás, ese texto de deficitaria. los zombies no queda atrás, queda relacionado con lo que van a escribir. Sí, es parte de la clase. Yo pensé esa clase a partir de ese texto. Eso le hace texto un lugar central de prestigio, de valorización, que, que nos interesa políticamente y ideológicamente y desde una construcción de la didáctica desde cómo escribimos también. Hay algo ahí ¿Mm? de cómo pensamos a estos sujetos como escritores. Exacto, como productores culturales, digamos, si podemos pensar, Para sí, siempre desde desarticular la la idea de producción. consumidor que te interesaba ahí. Totalmente, sí, sí, porque aparece la palabra consumo en esa cita mía y en un momento donde no lo había discutido, hoy prácticamente está descartada, pero son esas cuestiones a las que te va llevando la investigación, ¿no? Sí, que capaz que parecen chicas, pero tiene toda una postura también en pensar a los jóvenes como sujetos que solo consumen, a diferencia de alguien que se apropia de un Exacto, contenido cultural. Entonces hay una resignificación, no por mirar una serie o no por consumir eh, o no por escuchar cierta música o producir cierta música, sos esa música y pensás lo que esa música dice en sus letras. Ahí hay cosas para pensar. exacto, porque por ejemplo, esta apropiación, digo, como para ir ya cerrando, no sé cómo estamos de tiempo, pero digamos, pensaba, ¿no? La reapropiación de los zombies entrando por esos agujeros, digamos, me parece muy una metáfora reapropiada, ¿no? Reapropiada, ¿sí? De ciertas películas y demás, pero no como un consumo, no es un consumo, ¿sí? Es una reelaboración, ¿sí? Para tomar otra palabra, es una reelaboración de un tópico. Bueno, podemos ir cerrando. em, les esperamos en el Sí, foro. les invitamos al foro, que lo vamos a subir mañana y pasado, ¿sí? Martes y miércoles, para que puedan leer un texto e inventar una consigna en base a los problemas que puedan eh, reflexionar en torno a ese texto. Bueno, chau. Nos vemos.